presentado por Pius Vision, lo mejor en tecnología digital para usted. Medina y Medina, profesionales a tu alcance. Continuamos con más de Dígalo Aquí. Ya cambiamos radicalmente de tema y tiene que ver un poco con lo que se está generando dentro del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Recordemos que los jueces son vitalicios, o renuncian o mueren. En el momento que ocurre esto, pues empieza todo un proceso. Sin embargo, en el 2016, en donde ocurre la muerte del juez Scalia, se genera una serie de señalamientos por estar en un año electoral y por esto quizás cambiar la connotación dentro del Tribunal Supremo de Justicia. 9 jueces, en donde quedan en este momento 8, 4 más hacia un ala y 4 hacia la otra. Muchísimos pudieran decir que el juego dentro de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia pudiera trancarse. Para hablar de ello a nivel legal, qué tanta razón legal tienen algunos y qué tanta razón legal tienen otros, nos acompaña el abogado Nelson Rodríguez Varela. Bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a partir de lo que señala la Constitución de los Estados Unidos para quizás explicarle un poco a la gente qué es lo que se está generando a partir de la muerte de este juez que siendo la composición como la que tenemos actualmente del Tribunal Supremo de Justicia, 9 jueces, y al fallecer uno, pues empieza un proceso. Coméntanos un poco cómo es esta situación. Bueno, lo primero que tiene que suceder es que el presidente Barack Obama, de acuerdo a lo que dicta la Constitución, lo que dictan las leyes, que el presidente Barack Obama seleccione una persona y la nomine. Tiene que evaluar quién es la persona adecuada en términos de lo que él piense que busca como juez, pero no solamente tiene que contar con lo que él piense y lo que él le parezca que sean las credenciales del juez, sino las posibilidades también de que ese juez más adelante sea confirmado por votación del Senado. Y entonces lo que complica la cosa en esta situación, que es lo que siempre realmente complica estas cosas, es que es un presidente, representa a un partido, va a seleccionar una persona que sus ideas van a estar más bien alineadas con las del presidente, o por lo menos esa es la idea de lo que quisiera el presidente, una persona más liberal, una persona que tome decisiones con respecto a los programas sociales que estén de acuerdo con el presidente, a todo lo que propone en términos de inmigración que propone el presidente y esas cuestiones, y que más adelante cuando este individuo se presente frente al comité jurídico del Senado, sea cuestionado, sea investigado, tenga la oportunidad de reflejar sus puntos de vista, sea una persona que sea confirmada. Pero realmente todo responde a estos balances políticos y siempre la selección de un juez para la Corte Suprema de los Estados Unidos es extremadamente importante porque es una persona número uno vitalicio, pero segundo que forma parte de un club muy especial de 9 individuos que son los que realmente van a determinar cuáles son las leyes de este país. Toca un punto importante, ese club especial de 9 individuos. La Constitución de los Estados Unidos es bien clara en función de su artículo 2, en la sección 2, que eso es una potestad del presidente de la República en concordancia con la Asamblea, con este caso con el Senado en general. Sin embargo, aquí empieza el debate político y los señalamientos. Hay quienes dicen que por estar Barack Obama en su último mandato presidencial habría que esperar llegar a las nuevas elecciones y que sea por mandato de la población con el nuevo presidente el que decida esta nueva figura o este 9º juez que pudiera o no cambiar la correlación de fuerzas que existe actualmente dentro del Tribunal Supremo de Justicia, porque el fallecido magistrado, el fallecido juez, era del ala más conservadora, del ala republicana, y que estaban 5-4. Si llega a entrar ahorita un liberal, pues cambiaría, o un demócrata, cambiaría un poco la correlación. ¿Cómo se maneja esto en función de la evaluación que vemos por lo menos de los senadores que están ahorita como precandidatos que han hecho este tipo de aseveraciones? Bueno, yo no soy una persona extremadamente política y mis ideas políticas realmente casi nunca son tan importantes. Pero lo que sí voy a decir es que es un nombramiento puramente político y responde a todas estas fuerzas políticas. Y por ende, debido a que estamos en un año de campañas y todas las personas que están tratando de
ser el presidente de esta gran nación, quieren cogerse este tema para poder opinar y para ver cómo buscan votos. Pero la verdad es que hace falta seleccionar un juez, independientemente de si es el presidente demócrata o es un Senado controlado por los republicanos. La Constitución requiere que haya una persona que sea nominada, que sea presentada frente al comité jurídico del Senado para ser cuestionado, ser evaluado y que haya una votación. No tiene absolutamente nada que ver con que sea el último año de este presidente, ni que sea el primero del otro. Los presidentes son electos en términos de 4 años. Sea un republicano o sea un demócrata, durante ese término tiene la potestad de nombrar una persona que va a ser la persona nominada por él. Y yo creo que lo va a hacer. No me cabe duda de que el presidente Barack Obama va a nombrar una persona como el sucesor del juez Scalia. Va a ser considerado por el Senado, por el comité del Senado. Y asumiendo que ese comité vote a favor de una votación en el Pleno del Senado, pues entonces el Pleno del Senado en un momento determinado tomará esa decisión. Se han amenazado con diferentes tácticas. Esas tácticas políticas desgraciadamente influyen, en mi opinión, de una forma negativa a la separación de poderes que caracteriza a esta gran nación. Hay una guerra, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver, pareciera, dentro de lo que es el Senado y dentro de lo que es el Ejecutivo. Sí, pero no debiera de haberlo, pero sí lo hay, y lo vemos reflejado, por ejemplo, en algunas decisiones del año pasado de la Corte Suprema de los Estados Unidos que quedaron 5-4. Por ejemplo, el casamiento, la habilidad de casarse 2 personas del mismo sexo fue algo extremadamente peleado y prevaleció 5-4. Algunas otras decisiones fuertes del año pasado también tuvieron en su género una parte política. Claro. Por ejemplo, en uno de los estados se estaba utilizando una droga como parte del cóctel para administrar la inyección letal. La inyección letal. Y a consecuencia de eso estaban divididos los republicanos con los demócratas siempre oponiéndose a la pena de muerte como punto clave, y los republicanos pues a favor de la pena de muerte. Eso se decide 5-4 también en base a una votación importante y en base a una decisión entre Alito, que es un juez también bastante conservador, y el juez, que en paz descanse, el juez Scalia. Eso hubiese sido una determinación que posiblemente, si el presidente Obama hubiese podido nombrar a un tercer juez para que funcionara como parte de este club de 9, esa decisión podría ser diferente. Totalmente y en diferente. vista a las determinaciones que tiene que tomar la Corte Suprema de los Estados Unidos este año con temas muy importantes para los latinos. ¿Qué pasa o qué ocurre en este momento? Sí. Porque en este momento ahorita hay 8 y están claramente definidos 4-4, prácticamente en función de los conservadores y de los liberales. Usted toca un punto con importante. El punto de Kennedy y algunos otros que a veces varían y no van hacia el partido. Pero usted tocaba un punto importante hacia los latinos y hacia lo que pudiera ocurrir dentro del Tribunal Supremo de Justicia en este momento. ¿Se pudiera trancar el juego, doctor, hablando legalmente? Podría suceder, y eso tiene unas implicaciones bastante serias, las cuales en tiempos modernos no conocemos, que una votación quede 4-4 y que la Corte Suprema de los Estados Unidos, como el último bastión de justicia, el último ente que puede tomar determinaciones con respecto a cómo va a ser la vida en los Estados Unidos. Porque hay que reconocer que la legislatura son las que emiten las leyes, y entonces esas leyes se aplican de cierta forma. La constitucionalidad de esas leyes la determina la Corte Suprema de los Estados Unidos. Una Corte Suprema de los Estados Unidos que no pueda llegar a mayoría, ya sea porque tienen números impares o sean números pares, pues es un problema extremadamente grande, porque lo que sucedería, por ejemplo, con el caso, creo que es un caso en Texas que tiene que ver con los abortos y el nombramiento de que los médicos tienen que ser parte y tienen que tener privilegios en diferentes hospitales, podría quedar empatado, donde la Corte de Distrito en Texas, que tomó la determinación oficial con respecto a lo que van a hacer en Texas, no sería la determinación que podría ocurrir en otros estados y en otros distritos de la nación, lo que puede entonces crear veredictos y decisiones inconsistentes basados en los mismos principios de jurisprudencia, que al final no sería bueno para la nación ni para la aplicación eficiente de las leyes en este país en términos de uniformidad. Le preguntaba en función de la inmigración, en función de lo que se está reposando dentro del Tribunal Supremo de Justicia con el decreto ejecutivo del presidente Barack Obama.
¿cómo se afecta esta posible decisión? Porque se está esperando justamente una decisión dentro del Tribunal Supremo de Justicia, el que esté la situación como se encuentra actualmente, con 4 jueces de una tendencia y 4 jueces de la otra. Yo creo que en esos términos, yo creo que pierde la propuesta de que el presidente puede actuar en todas estas situaciones por decreto presidencial o lo que más bien se conoce por acción ejecutiva. Entonces, esa acción ejecutiva yo creo que podría llevar a cabo que la juez Kagan, la jueza Sotomayor, potencialmente Breyer, y no creo que podrían llegar a tener una mayoría, aunque tengan 8 personas solamente, 8 jueces, porque es un tema que impacta mucho más allá del tema político, porque lo mismo un presidente que sea demócrata con una mayoría, vamos a decir, demócrata en términos de personas nominadas en la Corte Suprema, va a tener un efecto devastador en esta nación, porque eso erosiona demasiado el principio de separación de poderes. No podemos tener un presidente que legisle, y yo no creo que inclusive ni a lo mejor los ultraizquierdas de la Corte Suprema sí, pero yo creo que hay voces más moderadas y los que quedan de los conservadores que nunca le darían a un presidente ese tipo de poder. O sea que yo creo que en ese punto realmente podrían haber problemas. Ahora, en términos inmigratorios, podría haber una decisión un poco diferente, ya que podría haber un empate con respecto a estos puntos que tienen que ver con inmigración o con los puntos que tienen que ver con la administración de servicios sociales o las contribuciones de personas que trabajan en entidades privadas hacia... Claro, porque sería más un tema de la evaluación a nivel de los partidos a los quizás de alguna manera que tienen, que en el tema de la separación de poderes, que sería muy diferente. Tenemos que hacer pausa. ¿Qué otros puntos pudieran quedar ahorita pendientes en función de la situación en la que se encuentra actualmente el Tribunal Supremo de Justicia en los Estados Unidos con la muerte del juez Antonín Scalia y que de alguna manera deje ese vacío en este momento del 9º juez dentro del Tribunal Supremo de Justicia? Ya venimos.